en una escuela bilingüe, como planteaban recién las chicas, en la que acuden sordos, y es la única lengua, digamos, posible. Exacto. Bueno, les cuento un poquito de, por lo menos, nuestra forma de trabajo y muchas otras escuelas también. Bueno, en lo que es Santa Fe Capital, somos 4 escuelas de sordos. Una es nocturna, que es para adolescentes y adultos, y luego las otras escuelas que son oficiales abarcan y acompañan distintos proyectos inclusivos. Nosotros particularmente tenemos desde el nivel inicial, desde lo que es estimulación temprana, recibimos a niños muy pequeños, desde meses de vida inclusive, donde a raíz del diagnóstico detectado precozmente, nosotros podemos hacer todo lo que es estimulación auditiva, y bueno, y empezar a trabajar desde muy pequeñitos todo lo que es el baño de lenguaje, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios y una bendición esto, contamos con 3 instructores sordos. Entonces, al tenerlos como referentes netos de la comunidad sorda, ellos son los que imparten la lengua de señas a todos los niños de la escuela. Entonces, eso garantiza que la lengua llegue lo más natural posible, ¿no? Porque los oyentes podemos tener un buen manejo de la lengua de señas, pero nunca podemos ser transmisores genuinos, ¿no es cierto? Porque es lo que nosotros aprendimos como una segunda lengua y lo que para las personas sordas sería su primer lengua. Entonces, no hay mejor persona que pueda transmitirlo que sea justamente una persona sorda. Así que bueno, básicamente eso es lo que nosotros proponemos desde nuestra escuela. Y por sobre todas las cosas también a lo que estimulamos mucho a las familias, ellos tienen a disposición a través de la escuela misma un taller de lengua de señas para los papás y bueno, la familia que quiera participar. Siempre se les ofrece desde el primer día en que ingresa el niño, está a disposición y bueno, y los instructores van armando los grupos de acuerdo a cómo van avanzando también, porque bueno, no es lo mismo un papá que trae a su niño por primera vez que aquel papá que ya tiene un recorrido de varios años con su hijo en la escuela, ¿no es cierto? Entonces los van agrupando de acuerdo a cómo vayan ido también teniendo un cierto recorrido por la escuela. Así que bueno, y también instructores dictan cursos. Bueno, después entre pandemia y post pandemia quedó como muy virtual todo. Claro. Y ofrecen lo que sean cursos de lengua de señas para toda la comunidad. Por el momento virtual, pero bueno, antes de la pandemia se hacía presencial y bueno, la idea es que el año que viene se pueda tomar presencial nuevamente para que, bueno, sea la experiencia un poco más directa, ¿no? Así que bueno, en relación a lo que es la lengua de señas, nosotros somos partidarios de que el niño desde que llega a la escuela tiene que tener el contacto con la lengua de señas. Muchos de ellos tienen algún resto auditivo y posiblemente puedan oralizarse, pero lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia de los niños es que ellos terminan eligiendo la lengua de señas. Es lo que les marca la identidad, como seguramente no pude escuchar toda la nota anterior, pude haber medio a lo último, pero sé que seguramente lo nombraron, que bueno, es lo que realmente los hace sentir parte de esa comunidad, ¿no? Y el poder intercambiar entre sus pares, más allá de las inclusiones en las escuelas comunes, el espacio que ellos tienen dentro de la escuela especial, de poder tener el contacto directo con los instructores sordos, con sus compañeros sordos, en un ámbito donde, bueno, las docentes manejamos lengua de señas también, entonces es como que, bueno, ese baño de lenguaje está, ¿sí? Y es lo que procuramos sostener. Vanina, que, bueno, te quería preguntar, digamos, teniendo un poquito de conocimiento de cómo es el aprendizaje de nuestro idioma, si se quiere, en una escuela primaria, en donde además de incorporar la lectoescritura, la alfabetización, digamos, son procesos que por lo general a los niños y a las niñas les lleva 2 o 3 años, digamos, de los primeros 3 grados de la escuela primaria. ¿Cómo se da este proceso en cuanto a la lengua de señas, ¿no? ¿Cómo se conjuga todo junto esto que es para los niños que pueden oír y expresarse verbalmente, mezclar la alfabetización con la lectoescritura, con el aprender el idioma, el lenguaje, digamos, o sea, la conformación de las oraciones que tiene nuestro idioma? ¿Cómo se da esto en el lengua de señas?
Bueno, lo que primero tenemos que identificar es qué concepto tenemos de alfabetización, ¿sí? Porque nosotros desde la lengua española entendemos alfabetización como que tenés que aprender a leer y a escribir todo lo que tiene referido al español. En el caso de la lengua de señas, ellos se alfabetizan también, es otra lengua, que es su lengua primaria, ¿no es cierto?, que es la lengua de señas, y es esto, en el conocimiento de los conceptos a través de la lengua de señas. El niño que llega a la escuela sin una lengua de base, es decir, sin la lengua de señas, muchas veces hay detecciones tardías de la hipoacusia, entonces esto hace que haya un retraso considerado, ¿no es cierto?, de lo que sea el lenguaje, y va dificultando y de alguna manera como posponiéndose todo lo que sea la alfabetización en el español. Tenemos que nosotros como ubicarnos en el sentido de que la lengua española para las personas sordas es otro idioma, ¿sí? Como si cualquiera de nosotros estudiáramos el inglés, el francés, el italiano, cualquiera de las otras lenguas que sería desconocida. Bueno, tenemos que primero aprender a hablar en español, porque si no, difícilmente vamos a poder comprender conceptos o significados, ¿no?, de palabras en otro idioma. Lo mismo sucede en los niños sordos. Entonces, todo lo que hacemos para alfabetizarlos desde la lengua de señas, ofreciéndole todo lo que es lo que antes mencionaba como baño de lenguaje, me refiero a esto, de estar continuamente comunicándonos con los niños en lengua de señas, para que ellos vayan identificando que esa seña que yo le digo representa este objeto o esta persona, o que estoy contándote sobre tal tema, ¿no es cierto? Entonces, luego, cuando ellos ya tienen afianzada de alguna manera, o por lo menos una lengua de señas básica, ya uno puede empezar a ofrecerle lo que son las palabras en español. Bien. Y ahí vas asociando lo que sea la seña con la imagen y la palabra, ¿sí? Y bueno, así muy de a poquito es un poco más lento el proceso de alfabetización como lo entendemos los oyentes, ¿sí? Pero eso no quita de que ellos están alfabetizados desde la lengua de señas. Exacto. Por ejemplo, nos encontramos muchas veces con alumnos que están transitando el secundario y que no pueden, digamos, desarrollar una escritura como del nivel del secundario, ¿sí? Algo muy elaborado. Pero sí pueden defender muy bien sus exámenes en lengua de señas. Claro. Entonces el docente tiene que evaluar por el conocimiento, no por lo que puede escribir, ¿se entiende? Sí. Porque el conocimiento lo tiene y lo puede expresar, lo puede desarrollar, solamente que no lo puede escribir. Claro. Y así como este ejemplo puedo mencionar muchos otros, pero es como el más cercano a lo que estamos charlando ahora, ¿no? Claro. Profesora, le pregunto desde la ignorancia para que usted nos saque la duda. ¿Existen varias lenguas de señas? O sea, uno acá en Argentina y los otros países. ¿O hay una lengua universal de señas? No hay una lengua universal, o en realidad capaz, vamos a decir, sí hay una lengua de señas universal, pero en cada país y a su vez nosotros vamos a hablar de Argentina, en cada una de nuestras provincias hay una lengua de señas diferente, ¿sí? Sí. Hay algunas variaciones. A ver, no es que si va un sordo a Córdoba, a Buenos Aires, que sea de acá de Santa Fe o a Entre Ríos, no le va a entender nada, se van a entender de todos modos. Nosotros los oyentes vamos a tener problemas porque seguramente vamos a ver señas que no las tenemos claras, claro, y que a lo mejor no vamos a entender demasiado de lo que nos están diciendo. Pero así como sucede con el regionalismo, ¿sí? Nosotros claro, acá en Santa Fe podemos decir algunas palabras de una forma, como, qué sé yo, chico, gurí, chango, ¿viste? Están esos tipos de regionalismo que son correspondientes a diferentes provincias. Bueno, lo mismo sucede en lo que es la lengua de señas. Son pequeñas variaciones dentro de, por ejemplo, acá en lo que está la Argentina. Después, de país a país sí puede haber más diferencias, pero entre los sordos se terminan entendiendo de todos modos. Qué bueno, digamos, tienen esa flexibilidad que nosotros no tenemos, sí, claramente. Y otra de las cosas que también a nosotros los oyentes nos cuesta mucho, porque así como el español que nosotros hablamos y vamos incorporando palabras que se van poniendo de moda, lo mismo sucede en la lengua de señas. Y capaz una seña que antes se hacía de una forma, ahora se hace de otra. Entonces nosotros, no, pero no se decía así, no, ahora se dice así. Entonces
ahí nosotros tenemos que empezar a romper estructuras que ya venimos trayendo y que nos costó tanto aprender para decir, bueno, viste, todo eso que aprendimos ahora se dice de otra manera, porque es una lengua viva, que va evolucionando, que va creciendo, se va desarrollando, así lo mismo como nos sucede a nosotros con el español. Y entonces los más jóvenes tienen otra forma de comunicarse, a lo mejor diferente a quienes son más adultos, más grandes. Exacto, así como nosotros, ¿vieron? Los que tenemos de 40 para arriba, a lo mejor tenemos una forma de hablar y los más jóvenes tienen como otro tipo de, vamos a decir así, ¿no? Hablando en criollo, como un tipo de dialecto que lo podemos entender y capaz, depende de qué contexto, entendemos una cosa que no es, porque ellos tienen también esa cultura de las edades, de las generaciones. Pero sí, obviamente, pues, cuando entre ellos hay un intercambio, vuelvo a repetir, se entienden de todos modos. Así que otra cosa que quería contar, por ahí viene a colación de la nota anterior, nosotros como Escuela NIDS tenemos así como un acuerdo, digamos, de trabajo colectivo con la Asociación de Sordos. Y hemos compartido muchos espacios de intercambio. Ellos nos han visitado en nuestra escuela para tener actividades con nuestros alumnos, especialmente en los festejos del Día de la Persona Sorda. Solemos visitar también, porque también entendemos que los niños, aunque son de corta edad, ellos tienen que empezar a ver ese movimiento de comunidad. Pasa, obviamente, que cuando ellos llegan a una edad de adolescencia o juventud, buscan esos espacios para poder intercambiar y no perder el contacto con sus pares sordos, porque una vez que ellos egresan de la escuela, nosotros podemos acompañarlo en cualquier proyecto de inclusión, pero hasta el secundario. Después, si ellos eligen una carrera universitaria o terciaria o cursos de capacitación, lo que sea que ellos elijan, ya nosotros no podemos acompañar. Ahí cada uno tiene que hacerse cargo de conseguirse su intérprete, bueno, y todo lo que eso implica. Por eso también esto de la ley, ¿no? Que en todos los espacios haya un intérprete. Claro. Y bueno, los adolescentes y jóvenes que egresan del secundario encuentran en los espacios de la Asociación de Sordos ese vínculo y esa seguridad de que no van a perder sus pares, ¿sí? Se reencuentran ahí, es más, amplían sus amistades y empiezan a conocer a gente de todas las edades, sordos como ellos, entonces eso se va enriqueciendo en la vida de ellos. Bien. Algo que a mí me parece, y con esto vamos cerrando así no te molestamos más, algo que me parece muy importante también es que la tecnología, los últimos años a nivel médico me refiero, ha ayudado mucho y ha recuperado a pacientes que a lo mejor nunca han escuchado. Hemos visto, bueno, infinidad de videos de niños que se les ha hecho implantes cocleares y que pueden escuchar por primera vez. ¿Qué pasa con esas personas, digamos, si ustedes tuvieron contacto con quienes después de pasar tiempo sin escuchar, pueden oír después? Sí, suele suceder que como ellos ingresan a la escuela desde temprana edad y ya empiezan a tener el contacto y la comunicación a través de la lengua de señas, y a lo mejor tienen algún tipo de ejercicio auditivo, no digo que todos, pero muchos de los sordos que han atravesado situaciones como esa, luego no usan los implantes. Claro. Los dejan de lado porque siguen eligiendo la lengua de señas y la forma de comunicación, porque al darse eso de recuperar de alguna manera la audición en una edad donde ya su ejercicio auditivo no es lo suficientemente desarrollado, digamos, como para poder hacer ese cambio tan brusco de no escuchar nada o muy poquito a escuchar mucho, claro. Hay que tener una constancia muy fuerte como para poder ejercitar y acostumbrar al cerebro a que identifique los sonidos y haga esa discriminación de que ese sonido es un pajarito, que lo otro es la voz de una persona, que es como aprender a escuchar, ¿sí? Nosotros lo vamos naturalizando porque ya nuestra audición se fue desarrollando o nuestro cerebro fue desarrollando. Ay,
Se cortó la comunicación con Vanina. Bueno, a ver si la podemos retomar para despedirnos, ya que es en los últimos minutos. Vos sabés, Nancy, que salvando las enormes distancias, por ejemplo, yo pude darme cuenta de lo importante que es el oído, viviendo acá en Recreo, porque cada vez que yo viajo a Buenos Aires me doy cuenta el ruido que hay allá. Claro. Y lo molesto que es. Entonces, por eso también preguntaba, hacía esta pregunta sobre quienes escuchan por primera vez y después si pueden reacomodar sus formas de comunicarse, porque de verdad que yo entiendo que lo primero que deben sentir es ruido, no todo lo que uno escucha es agradable, es más, la mayoría de las cosas que uno escucha no son agradables, digamos, entonces no debe ser un shock importante que debe también tener que tener un acompañamiento terapéutico como para poder sostener. Ahí lo tenemos entonces a Vanina de nuevo. Hola. Ahí sí. Se cortó justo le comentaba yo a Nancy que me parecía muy interesante porque uno, por lo general, como oyente, la mayoría de las cosas que escucha no son agradables al oído, digamos, ¿no? Entonces, para quien tiene esa posibilidad y que parece algo tan maravilloso que puedan escuchar, bueno, siempre me pregunté si de verdad era tan maravilloso y cuánto acompañamiento debe tener de un profesional terapeuta o de lo que sea como para poder sobrellevar eso, que de verdad no debe ser del todo agradable. Y es mucha la perseverancia que se necesita. Por eso, justo se había cortado, pero estaba diciendo eso, que la persistencia que debe tener en el tratamiento para lo que sea el entrenamiento auditivo, ¿no? Bueno, yo no voy a ahondar demasiado en esto porque debería hablar una fonoaudióloga de este tema, pero sí hemos visto esa experiencia, ¿no? Que a la larga terminan dejando a un lado el equipamiento y optan por esto de abocarse directamente a lo que sea solo la lengua de señas y bueno, y lo que han podido desarrollar en lo que sea la lengua española, ¿no? Así que bueno. Bueno, Vanina, ¿Nancy? No, solamente le estábamos viendo lo que dice CAS, que es la Confederación Argentina de Sordos, que es muy importante que la persona sorda sea atendida desde muy temprana edad, porque cuando va pasando la edad, por ahí es muy difícil, ya se pierde, ¿es así? Exactamente. Lo que se pierde es la oportunidad de adquirir la lengua de señas, la primer lengua. Y eso es un poquito lo que mencionaba al principio, de que a más tardío es el diagnóstico o muchas veces es diagnosticado tempranamente, pero a los papás les lleva tiempo aceptar la discapacidad. Entonces, hasta que buscan el acompañamiento de la escuela especial, va pasando el tiempo y bueno, el niño va perdiendo la oportunidad de ir empapándose de su primera lengua. Entonces todo se va retrasando, ¿sí? El aprendizaje del lenguaje, el desarrollo del mismo, la expresión del lenguaje, bueno, y todo lo que viene aparejado después, ¿no? Exactamente. Te agradecemos enormemente, Vanina, por esta comunicación. Te agradecemos también por la hora y como le decía hoy a las chicas de la asociación, cualquier cosa que quieran difundir, cualquier cosa que quieran informar, que ustedes crean que a la sociedad le falta un montón, estamos dispuestas y van a tener el espacio que necesiten para hacerlo. Bueno, los invitamos a visitar nuestro Facebook de la Escuela Nils Eber. Bueno, ahí siempre compartimos todas las actividades que hacemos diariamente. Y bueno, cada que se abren los cursos de lengua de señas, hacemos los flyers, así que están invitados todos los que quieran empezar a acercarse a lo que sea la comunidad sorda a través de la lengua de señas, que se animen, que es una herramienta súper útil para este tiempo. Siempre lo ha sido, pero bueno, creo que hoy tenemos esta posibilidad a través, como decían ustedes, de los medios y de todo lo que es la tecnología, de poder difundir un poco más. Así que obviamente que están todos súper invitados. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.